Cristo tenemos que estar unidos orando, intercediendo y clamando en la presencia del Señor. Así que mañana les solicitamos de todo corazón a los hermanos que se muevan al gran día de clamor. Nosotros tratamos de hacer gestiones para conseguir un bus, una guagua escolar de la grande y no la conseguimos porque no están arrendándola. Los operadores no quieren viajar, ni los municipios. Entonces nos vimos en la obligación de, ¿verdad?, de solicitar al pueblo que vayan, pónganse de acuerdo los unos con los otros y se pagan la gasolina y se ayudan con los peajes y suban allá, hermano, a adorar al Señor. Hay una de las guaguas que tengo entendido que la va a guiar Dan y ya está, creo que ya está llena, para aquellas personas que están imposibilitadas, que quieran ir. Creo que hay 10 personas que caben. Así que le pedimos por favor que vaya, que no se quede por nada en la casa. La fuerza que es cuando una iglesia está unida, orando e intercediendo. Así que, amado, esto no ha terminado, la guerra ahora se acrecenta y cada día que pasa la violencia es mayor. Así que vamos a estar allí adorando al Señor. Quiero darle las gracias a los hermanos y la junta de oficiales que se pusieron de acuerdo para, ¿verdad?, la adquisición de esa pantalla. Los hermanos que estuvieron trabajando para que eso fuera posible. Nuestro hermano Rafi, su yerno, está por allí. René, que estuvo aquí trabajando fuertemente también. Nuestro hermano técnico, Héctor Galarza, que se fajó, hermano. Héctor viene, hay veces que duerme aquí. El otro día estuvo hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me mandó un mensaje. Yo estaba más dormido que... Yo estaba caminando por la Nueva Jerusalén, por allá. Y digo, Héctor no duerme y me despierta a mí. Pues nada, a Dios sea la gloria. Pero lo traigo, hermano, para que ustedes vean el equipo de trabajo que se esfuerza, que trabaja. Y como dice la Biblia, hay que darle honor al que honor se merece. Así que le damos gracias a ellos por su trabajo que han hecho para la obra del Señor. Tal vez aquí nadie le diga bien hecho, pero allá arriba están acumulando. Así que en el buen tesoro acumulen para el día que viene, que eso es ya. Bien, amados, vamos a estar puestos de pies y vamos a orar. Gloria a Dios, sí. Vamos a orar, vamos a clamar. Les aseguro, hermanos, que el tema que voy a estar predicando, hace un tiempito que el Señor me lo dio. Y ustedes no saben la lucha que yo he tenido que librar. Ahora mismo estoy aquí, hermano, pero estoy temblando. El Señor está en medio nuestro. Esta obra no es de hombre. Esta obra no la comenzó el hombre. Fue el Espíritu Santo quien desde el principio escogió unos hombres y unas mujeres para llevar a cabo esta obra. Y tengo ahí un hermano que no me hace mentir, que hace unos años, para los 50, se dio un culto, 51, 52, Toño, por 52, ¿verdad? Se dio un culto allá arriba en la loma. Y un predicador señaló y dijo, ahí, en esa bajura, ahí se va a llevar, Dios va a establecer la iglesia más grande de Aguada. Ni siquiera estábamos aquí. Yo nací en el 52, pero muchos no estábamos ni siquiera aquí.
Y ya usted y yo estábamos en el corazón de Dios y en el propósito de Dios para esta obra. Así que esto no fue el hombre, fue Dios mismo y será Dios hasta el día del rapto. Hay luchas, hay batallas, hay dificultades. El enemigo trata de confundir, el enemigo trata de engañar, el enemigo, ¿qué no ha hecho para parar esta obra? Pero sabe que estamos bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Ni nos ha parado ni nos va a parar. Porque le servimos al único Dios verdadero, al Dios vivo. Mire, hermano, cuando usted diga, yo le sirvo a un Dios verdadero, no, le servimos al único Dios verdadero. No a uno, al único. Es el único, no hay otro Dios como Él. Así que cambie esa fraseología de decir un Dios verdadero, al único Dios. Nosotros servimos al único Dios verdadero, no a uno, sino al único. Que nuestro Dios no tiene competencia de nadie. Él es único. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos levantan las manos y le dan gloria? Le dan gloria. Nuestro Dios no es uno más del grupo. No. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. El único Dios todopoderoso. Que delante de Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Si puede abrir tu boca, ábrela y adóralo porque reina. Santo es su nombre. Mire, amado, búsquese la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos vamos a fortalecer? Y en el poder de su fuerza, su Espíritu Santo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué tenemos que vestirnos con las armaduras de Dios? Porque tenemos una batalla contra Satanás y sus demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Del 14 en adelante comienza a especificar la vestidura espiritual que nosotros tenemos que usar. Lo dejamos ahí. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hablaste a mi vida, sigue hablando, y en esta mañana vas a hablar una vez más. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestros oídos, los abra para escuchar el consejo de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para entender tu palabra. Y nos dé luz para entenderla, la grave en nuestra mente, la escriba en nuestro corazón.
No permita que Satanás y los demonios les roben la palabra a tu pueblo en esta mañana. Porque Él no quiere que nosotros escuchemos tu palabra, no quiere que hagamos tu voluntad y se ha levantado para tratar de impedir el mover de tu Espíritu Santo. Pero no puede ni lo va a lograr. Porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Pero en esta mañana confirma tu palabra con milagros, con sanidades, con liberaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden levantar las manos y adorar al Señor? Bien, pueden tomar asiento, hermano. Este tema es un poco largo, pero lo voy a resumir. Porque esto se originó, tuvo su origen en la misma creación. Tuvo su origen antes de la creación. Antes no había creado Dios nada y ya estaba esta batalla. María, Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo, María. I love you. Qué bueno verte. Todo comenzó en la eternidad en algún momento. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, Dios nos revelará. Crea Dios al hombre, inmediatamente que Dios creó al hombre, comenzó la guerra del enemigo para tratar de destruir la obra de Dios. No hace mucho estuvo con nosotros el pastor Aracena y él trajo en su mensaje, en su exposición bien detallada, el origen, ¿verdad?, de las fuerzas del mal. Y no voy a entrar en ello, lo que quiero traer el mensaje que Dios me ha dado para este tiempo. Es un mensaje profético, hermano, porque estamos viviendo en un tiempo profético donde el rapto de la iglesia es eminente. Abra bien su entendimiento para que pueda ver y discernir dónde nos encontramos en esta hora. Amado, esta lectura que le dimos lectura en esta mañana, el apóstol nos revela por el Espíritu que hay una guerra. Y como le dije, nuestra guerra no es con carne ni sangre. Hay una guerra y esa guerra no es con el hermano, no es con el esposo o la esposa. Esa guerra no es con el vecino, no es con el jefe del trabajo, no es con el agente de la policía, no es con el gobierno. Porque aquí si llueve mucho el gobierno tiene la culpa, si no llueve el gobierno tiene la culpa. La gente tiran y llenan los ríos de basura y cuando llueve se tapan y el gobierno tiene la culpa. Porque a alguien hay que echarle la culpa, usted sabe. Nuestra lucha es una guerra espiritual. Todo se originó en el mundo espiritual. Todo tiene su origen en Dios, aunque los digan que no es así. Porque hay muchos que tienen conocimiento científico y traen como estudios y qué sé yo, y dicen que la evolución, que si el Big Bang es ahora, no, y que si tantas cosas, no, mi hermano, todo tuvo su origen en Dios. Dios es el Padre creador de todas las cosas. Hay evidencia contundente bíblica. No voy a entrar en ello. Y ahí es donde se origina esa guerra espiritual. Por lo tanto, nuestro enfoque debe de estar no en lo que nos rodea físicamente, sino en una visión espiritual para poder discernir dónde estamos y qué estamos haciendo. Mire, amado, a la medida que el rapto se acerca,
Satanás y los demonios están trabajando para tomar el control de la mente del ser humano. Siempre lo han hecho. Pero en este último tiempo, que sabe que el tiempo se le ha acabado, está trabajando para controlar la mente de los hombres. Porque es como único él logra esclavizar al ser humano. Lo esclaviza, lo ata para hacer lo que él quiera hacer. Ata su mente y el ser humano se convierte en un marioneta que hace lo que él le indique que haga. Una de las batallas más grandes demanda de la iglesia es saber y distinguir entre la lucha espiritual y la lucha de otro tipo, como social, personal o política. Y ese es el problema que estamos enfrentando en nuestros días. Que la demanda más grande que tiene la iglesia es que debe de distinguir contra quién es la lucha. Que es una lucha espiritual que no es de tipo social, aunque se mueve en esa área. Que no es de tipo personal, política, aunque el enemigo usa eso. De otra manera, los creyentes individuales y grupos de creyentes son fácilmente arrastrados a entablar una batalla contra un adversario, muchas veces que no vemos, que no conocemos. Entonces creemos que nuestro adversario es el hermano. Pastor Luis, te voy a usar porque pues, si te molesta, tú y yo hablamos y arreglamos. Mi lucha no es con Luis, no es con él la lucha. Mi lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando el ser humano se enfoca a mirar a Luis, pero mira lo que me hizo Luis, mira con lo que me salió. Entonces, me enfoco en él, pero no puedo discernir qué es lo que está detrás de ello. Entonces, enfrentamos una lucha terrible que solo se vence por medio de la oración. Es a través de la oración que podemos contrarrestar todos esos ataques del enemigo. El texto dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos tenemos que fortalecer en el Señor. Llenarnos del Espíritu Santo, hermano. Porque es en la unción y en la llenura del Espíritu Santo que podemos tener victoria sobre Satanás y sus demonios. Satanás y los demonios no respetan que usted sea religioso, que usted ande con una Biblia debajo del brazo, que usted venga a una iglesia. Ellos lo que respetan es un creyente lleno del Espíritu Santo. A un creyente lleno del Espíritu Santo el diablo no lo puede tocar. Usted me escuchó, un creyente lleno del Espíritu Santo los demonios no lo pueden tocar. Ellos de afuera lanzan el dardo. De afuera lanzan el dardo a ver si uno le abre la puerta. Hay muchos creyentes abriendo la puerta al enemigo. No, en esta mañana hay que cerrar la puerta al enemigo. Él no tiene parte ni suerte en medio de la iglesia. Y como dijimos, él tiene su gente donde él se manifiesta. Como recordarán los servidores que estuvieron aquí el martes 22, ¿fue?
El martes 22 fue Pastor Luis. El jueves, no fue el martes, fue el jueves. No, yo le estuve hablando a la iglesia de lo que se perfila, de lo que viene para Puerto Rico y para el mundo entero. No voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Y mire, si usted busca el hermano Jorge Rasky, el martes o el miércoles, uno de esos 2 días pasados, por la cadena del milagro y a través de su programa Facebook, lo mismo que yo le dije a los servidores aquí, lo dijo él por la cadena del milagro y por Facebook. Búsquelo. Si no lo vio, ¿cuántos lo vieron? Los que lo vieron saben. Los que no, busque Facebook Jorge Rasky y vea lo que él dijo, que se aproxima y que viene para Puerto Rico. Rasky no me escuchó aquí porque no había transmisión. Ni yo lo había escuchado de Rasky porque yo no lo había escuchado. Pero le servimos al mismo espíritu. Y Dios está alertando a su pueblo. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Por eso dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra la acechanza del diablo. Acechanza, el ataque del enemigo. Él no descansa, Él no duerme. ¿Y por qué predicar eso? Lo predicamos porque hay mucha gente engañada, que Él los tiene engañados. Y número 1 le dice que Él no existe. Número 2 le dice que para qué predicar de eso si yo le sirvo al Señor y Dios me guarda. Si Dios no guarda, pero ábrele puerta para que tú veas lo que te va a pasar. Ese es igual, que Dios no guarda, pero deja la puerta abierta de noche y día a ver si pasa un maleante, a ver si no se te mete a casa. Y Dios guarda. Sí, Dios guarda, pero no deje la puerta abierta. Si dejas la puerta abierta, se te van a subir. Así que, mi amado, el enemigo usa al ser humano para él llevar a cabo su agenda. Los movimientos sociales. Hoy hay un ataque terrible a través de los movimientos sociales. Me estaba diciendo un hermano policía que ahora los están adoctrinando para que no digan él ni ella. Un lenguaje en jeringonza, hermano, que no voy a mencionar porque no lo voy a mencionar. ¿Qué es eso, hermano? ¿A dónde hemos llegado? Gente intelectuales, gente inteligente, con doctorado, licenciados. ¿Qué ha ocurrido? Que Satanás los ha embrutecido, le ha robado el entendimiento y los está arrastrando para que hagan lo que Él quiere que ellos hagan. Le roban la mente, mira, hermano, y lo lleva a unas cosas que no caben en la mente del ser humano. A través de esos movimientos sociales, Satanás se está moviendo de una manera terrible. Y triste y lamentablemente vemos que la iglesia está cayendo como cucarachas fumigadas. El sueño de la indiferencia. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás y los demonios que están induciendo a que se ejecute ese sistema. Porque él sabe que le queda poco tiempo. A través de los movimientos sociales, Satanás está trabajando. Allá viene uno y
se levanta que hay que hacer esto, hacer aquello y hace un llamado, y cuando vemos a ver una protesta de aquí, una protesta por allá, y cuando, mire mi hermano, montones de gente detrás, chichicha, sin meditar qué es lo que está pasando, qué se está haciendo. A Dios le damos gracias porque vivimos en un país democrático, que no es una perfecta, ¿verdad? Pero tenemos paz y libertad. Aquí la gente habla y insultan. Bueno, ahora los bandidos, si se quejan, a ellos le dan los derechos y a ti te meten y a mí me meten preso. Porque es así, mi hermano. A la gente seria y respetuosa los acusan, pero los bandidos siguen haciendo sus maldades en la calle. Ay, no le puedes decir nada porque se te ofenden. No los puede ofender. ¿Sabe qué? Miren cómo Satanás ha logrado cambiar hasta las leyes y las costumbres. La revuelta, quien se revolcó en el principio fue Satanás en el cielo. Léase Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante para que usted vea. Léase Ezequiel 28, 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La primera rebelión se dio en la presencia del Señor en la eternidad, hermano. Y esa es la estrategia del enemigo, levantarse en rebelión. Se levanta en rebelión contra los sistemas de gobierno, se levanta en rebelión contra los sistemas de justicia, se levanta en rebelión contra... En la iglesia, mire, aún en la misma iglesia se levanta en rebelión. Imagínese usted. Que el diablo está derrotado. Sí, el diablo está derrotado, pero es una serpiente derrotada que sigue dando aletazos por ahí. Y todo lo que coja se lo lleva enredado. Así que mi hermano, mire a ver y discierna bien lo que está ocurriendo a su alrededor. Abuelita decía que no todo lo que brilla es oro. Vemos ese ataque del enemigo usando los medios sociales para tratar de destruir gobiernos, para tratar de destruir familias, para tratar de destruir iglesias. Y eso no es aquí solo, amado, eso es a nivel mundial, porque él sabe que le queda poco tiempo. Coge la mente de un hombre y la mina de tal forma que la levanta contra otro pueblo y mata niños, mata jóvenes, mata mujeres, mata ancianos. No le importa a quién liquidarlo, que ellos quieren es su poder. Una cosa espantosa, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Tenemos una batalla en la cual el enemigo usa el ámbito social. En lo político ni se diga, hermano. En lo político es una cosa terrible. Los políticos, ellos se arrancan la cabeza como difaman y no le importa, mire, porque lo que ellos quieren es la grandeza de poder. Y hay gente que corren detrás de los políticos de una manera terrible, creyentes, que niegan la fe por correr detrás de un político. Mentes que están atadas e influenciadas por los demonios para llevar a cabo sus agendas.
Y la agenda que hay preparada para Puerto Rico, hermanos, si la iglesia no se une en oración y en clamor, este diablo mentiroso le va a dar un golpe a Puerto Rico. No quiero ser muy claro, vean el programa de Jackie. Jackie se lo dice más claro que yo. Hay una agenda preparada, mi hermano, porque lo que quieren es coger esta tierra y destruirla. ¿Por qué? Porque Puerto Rico se le conoce como el púlpito de Dios para América y el mundo. Porque desde esta tierra se está predicando el evangelio de la sana doctrina. No el evangelio wichiwachi, como dice Jorge Rachi. El evangelio vivo de poder. Y el diablo está tratando de silenciar la iglesia de Jesucristo. Porque usted cree que ha cogido tantas iglesias y las ha puesto modernas. Modernas en el sentido de que han cambiado la doctrina. Porque la tecnología la usamos para predicar el evangelio, la sana doctrina. Pero han cogido las iglesias y las tienen hoy que, mire mi hermano, después que usted traiga el diezmo y las ofrendas, olvídese, haga lo que sea. No. El llamado del Señor es a la iglesia. Gloria al Señor, es de pelear la batalla de la fe. Vestido de toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo la acechanza del diablo. Te va a atacar el diablo, te va a atacar. No lo ignore. Así lo dice en 2 Corintios capítulo 2, si no me equivoco, el versículo 11. Vamos a ver si es verdad. 2 Corintios capítulo 2, el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignore las maquinaciones del enemigo. No las ignore, no se pueden ignorar, el ataque está ahí. Por eso dice el texto bíblico que nos tenemos que vestir con las armaduras de Dios. Es como único vamos a estar firmes cuando vengan las acechanzas de ese diablo mentiroso. Porque no estamos peleando, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es con un ejército, es con un reino bien organizado. Esto no es cualquier cosita, no, mi hermano, esto es un reino bien organizado. Mire, si es un reino bien organizado, que Jesús la Biblia tiene mucha información al respecto. Jesús, hablando de Satanás, dijo en el capítulo 14, el versículo 30, que viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús lo reconoce como el príncipe de este mundo. En el capítulo 14, en el capítulo 12, el versículo 31, Jesús también vuelve y menciona y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vuelve y lo reconoce como el príncipe de este mundo. Y en el capítulo 16, el versículo 11, también lo reconoce como el príncipe de este mundo. Sabe que el Señor reconoce y sabe que está delante de él Satanás y sus demonios, y que él tiene como príncipe de este mundo, controla toda esa masa de gente que no le sirven a Dios. Hay una porción bíblica que quiero darle lectura en el capítulo 10 de Daniel. Daniel, capítulo 10, el versículo 13. Daniel tuvo una visión. Daniel entró en
Llevaba 21 días en ayuno y oración. Porque como único se vence en la fuerza del enemigo es en oración y en ayuno. Ah, que no hay que orar, no hay que ayunar. ¿Cómo? La Biblia dice que Jesús se le amanecía orando en el monte. Y yo no tengo que orar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar el rostro del Señor, hermano. Daniel estaba en ayuno 21 días orando, clamando, intercediendo delante de la presencia del Señor. Y se le presentó el ángel del Señor que fue enviado. Léalo del capítulo 10 del versículo 1, yo le voy a leer el versículo 13. Vamos a leer el versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estás atento a la palabra que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel estuvo por 21 días orando y ayunando. Y Satanás y sus demonios, eso es un principado. El príncipe de Persia, mira, lo dice bien claro. El imperio persa, medo-persa, era el que gobernaba en esos días sobre Israel y sobre el mundo en aquellos días. Y el gobernante de ese imperio no era, ¿cómo era que le decían no era Darío? No era Darío el persa. Darío el persa era el humano. Pero el que estaba detrás de Darío el persa era un principado, una potestad satánica, que era la que gobernaba sobre ese imperio. Y se le opuso para impedir que el ángel viniera a traer la buena nueva a Daniel. Estuvo durante 21 días peleando. Porque desde el primer día que Daniel levantó oración a Dios, dice que fue oído y envió respuesta a él inmediatamente. Pero encontró oposición en el camino. Y tuvo que venir Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Israel, y entrar en la batalla para abrir el camino y el ángel pudiera venir a Daniel y traer la buena nueva. Hermano, esta guerra es espiritual y es verídica. Esto no es ciencia ficción. Muchos piensan que esto es cuestión de la gente. No, mire, cuando se hacen esas revueltas allá en San Juan y comienzan a protestar y a tirar y a jalar, a destruir. Miren, a mí me llenó de coraje los otros días. Porque son unos bandidos, hacen las maldades y después cogen a la policía y los quieren también destruir. Y entonces si los policías actúan, los policías son malos. La policía es mala. Gracias a Dios que yo no soy policía, porque le hubiera metido con la macana esa y hubiera rajado cabeza. Hubiera rajado cabeza que usted no tiene idea. Hay que felicitar a esos policías y hay que orar por la policía, que le escupen, le dicen cuántas barbaridades y ellos no pueden hacer nada. Esos bandidos, aleluya, el sistema los defiende. ¿Sabe por qué? Porque están guiados y dirigidos por la mente de Satanás y los demonios. Yo sé que esto no le gusta mucho, pero esa es la verdad de Dios y tú tienes que abrir los oídos, pueblo de Dios.
Esto no se trata del partido blanco, verde, rojo, amarillo, negro. Esto se trata de que son fuerzas espirituales de maldad que se están oponiendo. Esa potestad, ese príncipe de Persia se le oponía. Obviamente el imperio de Persia era el que estaba gobernando. Pero no era Darío, era esa potestad satánica con todo su ejército de demonios que se estaba imponiendo porque no quería que la verdad de Dios se supiera. Y cuando llegó Miguel, pudieron limpiar el camino y el ángel vino y trajo el mensaje a Daniel. Así que, hermano, esa es Biblia, eso ocurrió. Y continúa ocurriendo hoy en los gobiernos, en los sistemas de gobierno. No piense que el gobernador, no piense que la legislatura, no piense que los jueces, no. Si no le temen a Dios, si no aman a Dios, el diablo va a guiar sus mentes a hacer atrocidades en esta tierra. Y lo único que lo detiene es la oración de la iglesia. No son los hechizos, no son las brujerías. Porque hay muchos que se refugian en los hechizos y en la brujería y en la palería. No es eso. Es que hay que lavarse en la sangre del Cordero. Es que hay que humillarse en la presencia de Dios. Es que hay que entrar en la intimidad de Dios, a orar y a clamar, a interceder para que Dios guarde nuestra tierra. Mire, el ángel le dice, después que terminó, le dice, mira, ahora me tengo que ir. Ahora tengo que regresar allá arriba, allá, tengo que regresar, pero mira. Vamos a leer el 18, 19 y 20 versículos de este capítulo 10 de Daniel. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Ahí hay una revelación profunda, porque esto es profético. Número uno, él peleó, pudo traer el mensaje, pero regresaba otra vez y se iba a enfrentar otra vez con el príncipe de Persia, porque todavía el imperio de Persia estaba gobernando. Y tenía que pelear con él nuevamente. Pero dice más adelante que al terminar ese gobierno de Persia, iba a venir otro imperio, que era el imperio de Grecia, con Alejandro Grande. No era Alejandro el Grande, eran demonios, eran potestades, eran principados, gobernadores, aleluya. Un principado que gobernaba, que iba a gobernar a través del imperio greco-romano. Y él le dice, cuando este imperio pase, va a venir otro imperio que es el de Grecia. Y yo y tengo que pelear con ese principado, porque él se va a oponer, porque él no quiere que sea así como dice Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Yo espero que sí. Yo oré para que el Espíritu Santo abriera los entendimientos y me puedan entender, hermano, porque es que estamos aquí en la tierra, hemos echado raíces y estamos tan y tan carnales que los ojos espirituales se han enceguecido.
Lo que miramos es la política y a los hombres. Mire, mi hermano, el hombre si no se arrepiente se lo lleva al diablo. Me perdona que tengo que hablar así. No importa el partido político que sea. Porque ahora se disfrazan también de religiosos. Sí, de religiosos, y son más malos que el mismo diablo. Hay que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que el lobo se viste de oveja también. Se visten de oveja también, pero son lobos rapaces. Hay que orar a Dios, hay que interceder en la presencia del Señor, hay que gemir, hay que orar, hay que ayunar, hermano. Y después vino el reino, después que pasó los medos, los persas, el imperio persa, vino el imperio griego. El imperio griego con Alejandro el Grande que barrió toda Europa en aquellos días. Y después del imperio griego vino el imperio romano con los césares. Y hubieron persecuciones. ¿Quiénes lo guiaban? Principados y potestades. Las grandes persecuciones que mataban, llevaron a Jesús y lo crucificaron. Pero Jesús murió y resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra de Dios. Y vive y tiene el poder, aleluya. Y le ha dado el poder a la iglesia. No nos dejó aquí huérfanos. La iglesia no está huérfana. Tenemos un enemigo, pero tenemos el poder de Dios, aleluya, que es el que está en medio del pueblo del Señor. Y la iglesia le ordena a los demonios y ellos tienen que obedecer. Eso no es si quieren, no es que tienen. Pero parece que está lleno del Espíritu Santo. Pues si no está lleno del Espíritu Santo, hay un acontecimiento bíblico en la Biblia que dice que habían unos jóvenes, ¿los hijos de quién? Esa misma. Que estaban predicando y vieron una persona endemoniada. Un endemoniado que andaba desnudo, endemoniado hasta el pelo. Y fueron, vamos a libertarlo, como ellos miraban a Pedro y ellos miraban a Pablo. Aleluya, cuando en el nombre de Jesús los demonios temblaban y salían huyendo. Porque si hay algo que Satanás le teme, es al nombre de Jesucristo y a la sangre del Cordero de Dios. Y los demonios salían huyendo y ellos dijeron, vamos a echarle fuera a esos demonios a ese tipo. Te reprendo y te echo fuera en el nombre de ese que predica Pablo. Le dieron una pela y los dejaron desnudos. Porque no es en el nombre del que predica Pablo, del predicador, es en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él fue a la cruz, Él fue el único que venció a Satanás y a los demonios. Él fue el único. Mire lo que dice Colosenses. Gloria a Dios. A ver si lo consigo, que se me perdió. 2. Capítulo 2, Colosenses. Le voy a dar del 13 en adelante para escoger el tema correcto. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. ¿Sabe? Lo que impedía que tú y yo sirviéramos al Señor
Cristo lo llevó en su cuerpo y ¿qué hizo? Lo clavó allí en el madero, en la cruz. Te libertó del acta de los decretos que habían en contra tuya y en contra mía. Nos libertó con su preciosa sangre. Y ese versículo 15, que es el que yo quiero traer en esta mañana. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y sus demonios, Cristo los exhibió públicamente allí en la cruz. Y no solamente que los exhibió, sino dice que triunfó sobre ellos, los venció, aleluya. Y ese poder y esa autoridad nos ha sido dada a la iglesia de Jesucristo. Sí, lo dice la Biblia. Vaya a Éfeso, a la carta de Efesios. A Éfeso no puede ir porque no estamos acá en Éfeso, está en Puerto Rico. Pero puede ir a la epístola de los Efesios. ¿Cuánto me entienden? En el capítulo 1. Mire, ese versículo 15 en adelante, no lo voy a leer, voy a leer el 17, pero si usted comienza era que Pablo estaba orando y clamando, intercediendo para que Dios impartiera esa revelación a la iglesia. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué oraba Pablo? Para que Dios le impartiera a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios Padre. El versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, si algo el diablo es un maestro a hacer, es cegar el entendimiento del ser humano. Eso está en 2 Corintios 4:4, lo vamos a leer. Él ciega el entendimiento para que el ser humano no pueda ver, ni entender, ni discernir la obra de Dios. Y Pablo dice, hay que orar, hay que clamar para que Dios alumbre los ojos del entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Y no solamente la esperanza, sino cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa. Somos la iglesia del Señor, que tenemos una esperanza, que tenemos una herencia de unas riquezas de gloria. Quite la mirada de estas cositas aquí terrenales, hermano. Usted tiene unas riquezas de gloria que le están esperando, aleluya, que esperan por nosotros allá en los cielos, aleluya. No somos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es puertorriqueña, nuestra ciudadanía no es americana, nuestra ciudadanía es la que está en el cielo. Disfrutamos de la ciudadanía que tenemos ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Pablo lo dijo cuando lo cogieron preso. Espérate, me está haciendo juicio y yo soy romano, soy ciudadano romano y se supone que eso no se haga. Pues mientras estamos aquí reclamamos, ¿verdad? Pero no vivimos pensando en esto. Nuestra mirada está puesta arriba, en la ciudad que tiene fundamento, la nueva Jerusalén que Dios ha creado para su pueblo. Y mire, oraba para que le fuera alumbrado el entendimiento, para que la iglesia pudiera entender la esperanza que tiene y pudieran entender la riqueza de la gloria de Dios como herencia que tenemos, hermano. Y dice el versículo 19, ¿y cuál
Reina Valera dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La supereminente grandeza. La Biblia, Dios habla, dice, en la extraordinaria grandeza de su poder. La Biblia, Dios habla hoy, dice, cuán grande y sin límite es el poder de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, invisible grandeza de su poder. Mire, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, aleluya, nos ha levantado y nos ha vivificado por ese poder. No es cualquier poder, hermano. No es un vientecito. Es poder de Dios. Ese poder inalcanzable, ese poder extraordinario, esa supereminente grandeza de ese poder está operando en la iglesia. Se manifiesta en la iglesia. ¿Usted cree que el Señor no puede coger un cancercito y soplarlo y desaparece? ¿Usted no cree que Dios puede abrirle los ojos a los ciegos? ¿Es que usted no cree que Dios puede coger y poner un páncreas nuevo y coger ese diabetes y destruirlo? ¿Es que usted no cree que Dios puede poner un sistema cardiovascular nuevo y se va esas presiones? Porque hay un poder, una supereminente grandeza de poder que opera en la iglesia. Ese poder, dice el versículo 20, que operó en Cristo, le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ese poder hoy está operando. Eso no era para los días del Señor. Ese hoy, para que en ese poder usted se mueva y gane almas para el reino. Ay, yo no me atrevo a decirle nada, porque si se ofende. Mire, mi hermano, ore, ate a Satanás y los demonios. Dígale que suelte la voluntad de las almas y predíquele el evangelio de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ah, pero estamos con miedo. Ay, no, mi hermano, hay un poder que te respalda. No es cualquier poder, es el poder de Dios, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Lo sentó a la diestra de la majestad. Y allí está intercediendo por nosotros. Y allí está usted y todo creyente sentado juntamente con Cristo. Y continúa diciendo que lo resucitó, lo sentó a la diestra del Padre y vuelve otra vez el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en los siglos. Eso es para hoy también. Cristo está sobre Satanás y sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo está sobre ellos, la iglesia está sobre ellos, porque está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero parece que no lo creen, no se cree. Parece que no se cree. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, que Cristo sometió todos los poderes de las tinieblas, de Satanás y los demonios. Los sometió bajo los pies de la iglesia, hermano.
Es bajo los pies de la iglesia que está Satanás y los demonios. No deje que él se te salga de debajo de los pies y se te pare en el cuello a ti. Tenlo tú bajo sus pies, bajo tus pies, parado en el cuello del diablo y de los demonios. Aleluya, pero para eso hay que orar, hay que ayunar, hay que leer Biblia, hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios. No es pecando, no es viviendo en pecado. No es viviendo vida doble. La palabra científica que se usa mucho hoy es que es bipolar. Y todo es porque es bipolar. Necesita liberación. Son fuerzas espirituales de demonios que atan la voluntad del ser humano. Si te convertiste de todo corazón, tiene que haber un cambio en tu vida. Si no hay un cambio en tu vida es porque estás atado y necesitas liberación. Y esta es la mañana que Dios ha preparado para libertar y romper toda cadena del diablo. Aquí no existe, espiritualmente no existe eso de que es bipolar. Es un término científico para hablar de las personas que están atadas y poseídas por los espíritus inmundos. Son fuerzas espirituales de maldad. Ay, hermano, que científico. No, científico nada. La Biblia dice bien claro que son fuerzas espirituales de maldad que atan la voluntad del ser humano. ¿Quieres ser libre? Lávate en la sangre del Cordero y serás libre. Yo conozco adictos que vinieron a Cristo y le entregaron su vida al Señor, salieron los demonios de adicción y nunca más han vuelto a las adicciones. Yo conozco adúlteros que vinieron a Cristo, Dios los libertó del adulterio y nunca más han vuelto al adulterio. Aquí traímos un muchachito que era homosexual, que el Señor lo libertó del homosexualismo y hoy predica el Evangelio de Jesucristo y no ha vuelto atrás al homosexualismo. Ay, mi hermano, pero que usted dice, tenga cuidado, que me metan preso. Allá predico el Evangelio. Porque alguien tiene que predicar a los presos. Y si Dios permite que caiga preso, pues le predico el Evangelio. ¿Por qué estoy preso aquí? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. No, mi hermano, aquí miedo al diablo. En el nombre de Jesucristo ya él fue derrotado. Él va a insinuar que tiene poder sobre ti. Él va a insinuar que te amenaza. ¿Cuántas amenazas no me han hecho a mí? Pues yo no le tengo miedo al diablo, ni a sus demonios, ni a las amenazas. Yo aconsejé a una persona. Y esa persona, después que al par de días, al par de meses, me dijo que me iba a demandar. Que me iba a demandar. Dice, demándame. Yo te dije la verdad. Yo te dije las cosas como son. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no me inventé nada o yo me inventé algo. Si tú me demandas, me tiene que llevar a un tribunal, me tiene que probar por la Biblia que es lo que tú estás diciendo es verdad. Berto no hizo nada porque sabía que estaba perdido. Pero amenazas de todos colores. Siempre las han habido y las habrá. Todo el que predica el Evangelio de Jesucristo sufrirá persecución. Los apóstoles, muchos de ellos murieron. Pedro murió, Pablo murió por causa del Evangelio. El único que murió de vejez fue el apóstol Juan, pero estuvo preso en Patmos por muchos años. Así que al diablo no se le tiene miedo porque el que está con nosotros nos ha dado el poder y la autoridad para, en el nombre de Jesucristo, vencer. Mire. En Lucas 10:19
En Lucas 10:19, hay un texto bíblico que si usted no lo sabe, apréndaselo. Si usted no lo sabe, apréndaselo. Porque es una grande promesa para usted y para todos los que son creyentes. Dice los versículos 17 en adelante, que regresaron los discípulos al Señor con gozo, los 70, diciéndole que, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban gozosos porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesucristo. A la mención del nombre de Jesucristo, los demonios tienen que arrancar e irse. Entonces Jesús le dijo, el 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está hablando Jesús. Obviamente en la eternidad Él vio cuando la revuelta de Satanás y los demonios allá en el cielo, y cómo Miguel y sus ángeles arrojaron a Satanás a tierra. Pero también eso tiene una doble connotación allá en Apocalipsis capítulo 12. Usted lee del 7 en adelante, ahí está hablando de lo que ocurrirá en la guerra, en los últimos días, en la tribulación, aleluya, cuando Satanás sea arrojado nuevamente a tierra. Y dice, y ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido Satanás con su furia. Eso es los días de la grande tribulación. Y Jesús le dice, mira, Satanás es un derrotado, yo lo vi caer del cielo como un rayo. Y le dice el versículo 19, que es el que usted tiene que aprenderse. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y todo te dañará. ¿Cómo? Nada te dañará. ¿Nada? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Mire, mi hermano, es que Él dijo que nos iba a dar poder para que nosotros pudiéramos pisotear. La palabra hollar del griego es pateos, y lo que significa es patear. Patear. Y si usted quiere saber eso, vaya a Romanos capítulo 16, el versículo 20, búsquelo. Póngame ahí en Romanos 16, 20. He aquí yo les doy poder para que ustedes se le paren encima a la serpiente, a los escorpiones y a toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Y qué dice ese versículo 16, 20 de Romanos? Míralo ahí, qué grande está. ¿Lo ven allá abajo? ¿Lo ve Yuri? ¿Lo puede leer, Yuri? Léemelo. ¿Ah? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? Bajo vuestros pies. Mira, el diablo no tiene que estar en tu cocote. ¿Sabes? Tú no tienes que estar llevando esa carga continua. Sacúdete en el nombre de Jesús y páratele en la cabeza, porque es donde tiene que estar. Es debajo de nuestros pies. Aleluya, es debajo de nuestros pies. Es debajo de los pies de la iglesia. Párese con firme en la fe, hermano. Sacúdese espiritualmente. Llénese del Espíritu Santo. Y comienza a proclamar la palabra del Señor en fe. Y termino con ese versículo que todos conocen. Búscame ahí Hebreos 11, 1. Es un versículo que todos conocemos. ¿Cuántas veces lo citamos? Así es que tenemos que andar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Creer que Dios puede hacer lo imposible en nuestra vida.
¿Qué fe? Es saber que Él lo va a hacer. No es que si lo puede, no es que lo va a hacer. ¿Qué fe? Es esperar a que Dios lo haga. Número 1, creer que Dios lo hace. Número 1, creer que Él lo puede hacer, que Él lo puede hacer, que Él puede. Que Él puede. Hay cosas que yo no puedo, pero Él sí puede. Y no importa lo difícil que sea, Él puede. Crea que Él puede. El médico te diagnosticó un diagnóstico adverso. Cree que Dios te puede sanar. Cree que Él puede. Cree que y sabe que Él lo va a hacer. No es que si Él quiere hacerlo, ay, pues ora para decir a ver si Dios quiere. No, Él quiere hacerlo, Él quiere. Él lo quiere hacer. Porque ya Cristo en la cruz del Calvario dice que crucificó, se lo leí allá en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Allí clavó, en la cruz clavó todas tus enfermedades. Y espera que Dios lo haga. Y espera que Dios lo haga. Hermano, el tiempo se nos fue. El coro y los músicos. Yo no sé qué está susurrando el diablo detrás de tus orejitas. Yo no sé lo que el diablo te está susurrando detrás de tus orejitas. Pero en esta mañana el Señor quiere romper toda cadena y toda ligadura para que sea libre y pueda adorarlo y pueda exaltar la gloria de Dios. Si necesita la oración, nadie te va a preguntar. Si necesita la oración, corre al altar. Corre al altar que vamos a estar orando por ti. Vamos a estar puestos de pies. Padre, traje tu palabra como me la diste, Señor. Hay 2 o 3 que están que se muerden. Pero Padre, cada cual tiene que darte cuenta a ti. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Manifiesta tu poder y tu gloria. La sangre de Jesucristo que se vertió en la cruz del Calvario. Ella nos lava, nos limpia y nos cubre. En esta mañana, Padre, con esa sangre cubre la iglesia carismática Cristo Redentor. En esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario cubre el pastorado. En esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario cubre la junta de oficiales, el gobierno de la iglesia. En esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario cubre, oh Dios mío, a los servidores. El grupo de ministros que tú has levantado en esta casa. En esa sangre vertida en la cruz del Calvario cubre la iglesia carismática Cristo Redentor para la gloria tuya. Satanás y los demonios no pueden traspasar la sangre que se derramó allí en la cruz del Calvario. La proclamamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amado.